¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva explicación. Fíjense que hoy vamos a meternos de lleno en un concepto verdaderamente fascinante del análisis de circuitos, que la verdad actúa como un auténtico superpoder. Les hablo del principio de superposición. A ver, al toparnos con este circuito por primera vez, es totalmente normal sentir un poco de pánico. Digo, es un monstruo. Tenemos una mezcla bastante intensa trabajando al mismo tiempo. Hay una fuente de voltaje de corriente directa a la derecha y, compitiendo ahí mismo, dos fuentes distintas de corriente alterna a la izquierda y al centro. O sea, tres frecuencias diferentes inyectando energía en la misma red. Tratar de calcular el voltaje de salida así, de un solo golpe, sería una pesadilla matemática. Pero tranquilos, que nuestra estrategia de divide y vencerás tiene un plan muy claro. Primero revisaremos el principio de superposición, luego analizaremos la fuente de corriente directa, pasaremos a la primera fuente de alterna, después a la segunda y finalmente uniremos todas las piezas. Empecemos con el primer punto, el principio de superposición. Vamos a entender bien la teoría detrás de la magia, antes de ponernos a arrastrar el lápiz con los números. Los pasos son increíblemente directos. Imagínense esto como si estuviéramos escuchando una banda de rock tocando en vivo. Si tratamos de transcribir lo que toca cada músico al mismo tiempo, la verdad es que solo escuchamos ruido y caos. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a la banda que toque la misma canción, pero silenciamos a todos los instrumentos excepto al bajo. Lo escuchamos, lo anotamos, luego silenciamos todo menos la guitarra. Lo anotamos y al final solo la batería. Ya para terminar, simplemente juntamos nuestras notas. Bueno, en nuestro circuito haremos exactamente lo mismo. Apagaremos las otras fuentes para escuchar la contribución de una sola a la vez. Y esto ilustra a la perfección la base matemática de nuestra metáfora de la banda. Nuestro voltaje total deseado, VO, es simplemente la suma de V1, V2 y V3. Nuestra tirada aquí no es resolver todo el circuito de un jalón, sino encontrar estos tres componentes de manera totalmente independiente para hacer una suma sencillita al final. Pasamos al punto 2, analizando la fuente de corriente directa. Nuestra primera misión real será aislar y escuchar únicamente a esta fuente, la de 5 voltios. Un detalle padrísimo aquí es cómo se comportan los componentes cuando la frecuencia es 0, que es justo lo que pasa con la corriente directa. A 0 hercios, el inductor básicamente se queda dormido y se convierte en un simple cable plano, o sea, un cortocircuito. Pero el capacitor, ese se convierte literalmente en un muro de ladrillos, creando un circuito abierto por donde de plano no pasa nada de corriente. Es súper fascinante ver cómo esto transforma por completo el esquema. Si checan la figura 10.14a, se ve cómo el circuito se simplifica de una manera bellísima. Al apagar las fuentes de corriente alterna, la fuente de voltaje de la izquierda se vuelve un cortocircuito y la fuente de corriente del centro se vuelve un circuito abierto, o sea, desaparece de la red. Y aplicando nuestras reglas de corriente directa, el capacitor de la derecha también se abre y el inductor de arriba queda como un vil cable. Vean nomás qué sencillo quedó. Y gracias a esa super simplificación, celebrar nuestra primera victoria nos toma un par de segundos. Con una facilísima división de voltaje entre los resistores que quedaron en serie, calculamos nuestro primer voltaje parcial que es de menos 1 voltio. Listo, ya tenemos la primera pieza del rompecabezas. Ahora vamos al paso 3. Primera fuente de corriente alterna. Nos movemos de forma muy fluida a nuestra segunda historia, silenciando la fuente anterior para darle todo el escenario a nuestra primera señal de alterna, que es la fuente de voltaje de 10 coseno de 2t. Ojo aquí, tenemos que hacer una pausa súper importante. Como ya estamos manejando corriente alterna, a fuerzas debemos convertir los valores al dominio de la frecuencia. La frecuencia angular de esta fuente en específico, omega, es de 2 radianes por segundo. Fíjense que a esta frecuencia, nuestro inductor de 2 henrios se transforma matemáticamente en una impedancia de J4 ohmios, y nuestro capacitor de 0.1 faradios pasa a ser menos J5 ohmios. Al concentrarnos ahora en la figura 10.14b, la que está en el centro, vemos la nueva cara del circuito. Es clave notar cómo esa antigua fuente de voltaje de corriente directa de 5 voltios en la extrema derecha, ahora no es más que un cable plano en cortocircuito. Y además, la fuente de alterna del medio, como la apagamos, es un circuito abierto y ni siquiera la dibujamos. Para matar esta parte, agrupamos la impedancia del capacitor y el resistor de la derecha, que están en paralelo, y le volvemos a aplicar una división de voltaje. Ya después de echarnos el álgebra con los números complejos y regresar al dominio del tiempo, aseguramos el segundo resultado. Nuestra variable B2 es igual a 2.498 coseno de 2t menos 30.79 grados. Perfecto, ya tenemos 2 de 3. Llegamos a la sección 4, segunda fuente de corriente alterna.
Esta es nuestra tercera y última historia paralela en esta aventura, donde activamos únicamente la fuente de corriente de 2 seno de 5 T amperios. El punto súper clave en esta parte es darnos cuenta de que el ritmo de esta fuente está más acelerado. La frecuencia ahora brincó a 5 radianes por segundo. ¿Qué significa eso? Pues que estamos obligados a recalcular nuestras impedancias. Con esta nueva frecuencia, el inductor cambia a J10 ohmios y el capacitor se va a menos J2 ohmios. El circuito es físicamente el mismito, claro, pero reacciona totalmente diferente porque le cambiamos la frecuencia de excitación. Para tener esto bien claro visualmente, enfoquémonos en la figura 10.14c. Las dos fuentes de voltaje de antes, tanto la de la izquierda como la de la derecha, se convirtieron en cortocircuitos completos. Absolutamente toda la energía del circuito ahorita viene de la fuente de corriente central. Teniendo esta configuración, pues armar un divisor de corrientes se vuelve la herramienta más lógica y rápida para encontrar nuestro camino hacia ese resistor de un ohmio. Y así de fácil, revelamos la pieza final. Al calcular la corriente que pasa justo a través del resistor de un ohmio y multiplicarla por esa misma resistencia, sacamos el voltaje. Lo regresamos al dominio del tiempo y ahí está. V3 es igual a 2.33 seno de 5T más 10 grados. La fase de los cálculos pesados por fin terminó. Pasamos a la quinta y última sección, uniendo las piezas finales. El paso definitivo es simplemente leer nuestra ecuación final. Nuestro voltaje total en el tiempo, VO, es la suma continua y perfecta de esas tres piezas distintas. Menos 1, más 2.498 coseno de 2t menos 30.79 grados, más 2.33 seno de 5t más 10 grados. Todo en voltios.